de alguna manera ustedes ya tienen que estar informados para aquellos que van a seguir su EPS o modalidad voluntariado, tendrán que estar de alguna manera anuentes a la información de cuándo es que nuevamente empieza nuevamente las actividades académicas con el bufete popular. Tengo entendido que si no es para esta semana, es la próxima semana que empiezan ustedes actividades. Ahora bien, alguna eh, pregunta que de alguna manera también me han solicitado responder, en este caso ustedes del quinto semestre, es que si tengo información de cuándo es que pueden empezar a generar los pagos para la segunda retrasada, compañeros. Y efectivamente, pues hay mucha información, nada en concreto al final de cuentas. Sin embargo, yo sí les puedo mencionar que efectivamente a nosotros nos llegó una curricular que efectivamente a partir del 4 de abril tienen que ustedes ingresar al sistema SIF. Los compañeritos que están enrolándose en todo esto de la universidad están diciendo que a partir de el 28 de este mes pueden empezar a ingresar, pero en la curricular específicamente decía que a partir del 4 de abril. Entonces será muy decisión de cada uno de ustedes que pudieran ingresar al sistema y ver si efectivamente pueden gestionar los pagos. Puede que el sistema lo hayan habilitado un poco antes o puede que hasta esa fecha lo hayan habilitado para aquellas personas que tienen retrasada. Ahora bien, compañeros, antes de hacer el uso de la palabra al licenciado, al doctor, perdón, hay una pregunta que empieza a circular entre ustedes previo a, porque este segundo parcial, pues deciden muchas cosas, y así como la primera evaluación que no deja de ser muy, pero muy importante, compañeros, y es que si Derecho Penal 3 es fundante para procesar penal 1. Para que no vayan a cometer el error que muchos cometieron con nosotros el año pasado, compañeros, pueden llevar procesar penal 1 sin ningún inconveniente. Eso sí, el único problema que siempre sucede a veces es de que no se evalúan, entonces es un problema. Entonces, para ello, dentro de un momento les voy a estar subiendo el pensum de estudios, compañeros, por favor, para que puedan tener ustedes una orientación mucho más amplia respecto a este tema. ¿Oyeron? Porque hay clases que son muy, muy importantes y son fundantes. Entonces, haciendo una síntesis suprema de la información, compañeros, ya saben, eh, pueden ingresar ustedes a verificar si efectivamente los compañeritos que están, son nuevos enrolándose en este tema de la universidad, para ver si ustedes que están apoyando al bufete de alguna manera, pueden ingresar al sistema SIF y puedan ver si pueden generar boletas para el pago de voluntariado, asimismo para la retrasa. Pero nosotros hemos entendido que a partir del 4 de abril el sistema va a estar habilitado. Entonces, de ahí, pues, mayormente no hay mucho que comentar por hoy, por mi parte, compañeros. Eso sería todo. Y pues aquí vamos a estar apoyándoles desde donde nos encontramos. Entonces, cedemos el uso de la palabra al doctor por si se encuentra por ahí. Por mi parte es todo, compañeros. Les deseo una excelente tarde. Seguimos siempre en comunicación. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Gusto en saludarles nuevamente en este día martes que ya prácticamente estamos a 29 de marzo y en esta semana pues estrenamos mes de abril. El día jueves, como obviamente ya es de su conocimiento, no pudimos impartir clases, toda vez que se había suspendido derivado de la segunda vuelta de las elecciones. Entonces no pudimos dar clase. De acuerdo, Emi, de acuerdo a lo que habíamos platicado con anterioridad el día martes, que posiblemente, o el miércoles definitivamente no, y el jueves pues dependía de las circunstancias. Como hubo segunda vuelta, entonces se vio suspendidas las clases de jueves. Entonces no tuvimos mayor actividad. En cuanto a algún aspecto, para el tema del bufete popular, voluntariado, no sé. Eso me parece que es como uno de los requisitos para poder ingresar. No sé si al voluntariado, eso no recuerdo. No lo tengo muy claro, pero para poder ingresar ya al bufete popular y hacer todas las actividades que ahí se realizan, me parece que debe de ganarse procesal penal
penal, penal 3 o ya estar en procesal penal 1. Entonces, de eso no lo tengo muy claro, ¿no? Si es con procesal penal 1 que ustedes ya pueden empezar a hacer sus TANES o en el bufete popular. Entonces, en eso. En cuanto a lo otro, sí, efectivamente, derecho penal 3 no es prerequisito para procesal penal 1. O sea, no es requisito procesal penal 1 para, no es requisito de procesal penal 1 el curso de derecho penal 3. Eso usualmente les ha generado bastante confusión, pero obviamente ustedes tienen que ganar penal 3 para poder continuar con procesal penal 1. O sea, tendrían pendiente el examen final de procesal penal 1 si no ganan penal 3. Pero obviamente no es prerequisito, aun y cuando lo hayan perdido, aunque es muy temprano para estar hablando de pérdidas. Me dan no sé qué cosa. Ese doctor Alberto Mejía, ave de mal agüero, ya nos está anunciando que vamos a perder la clase. Ya nos está dando malos augurios ahí. Pecador. Bueno, creo que va a tener que hacer ayuno usted también, Alberto. Bueno, ayunar. Entonces, efectivamente, les digo, no es prerequisito. Bueno, eso era en cuanto a la información que, para aclarar algunos aspectos, ¿no? Necesarios e indispensables. De esa cuenta, pues tendríamos que continuar con la clase. Y que obviamente nos habíamos quedado en lo relativo al artículo 327. 327 del Código Penal. Entonces, vamos a trasladarnos, obviamente, a trasladarnos al 327 para iniciar pues la clase. Por favor, del artículo 327 del Código Penal. ¿Se lo leo, licenciado? Muchísimas gracias, Catherine. Muy agradecido. Artículo 327. Supresión, ocultación o destrucción de documentos. Quien destruya, oculte o suprima, en todo o en parte, un documento verdadero de naturaleza de los especificados en este capítulo, será sancionado con las penas señaladas en los artículos anteriores, en sus respectivos casos. En igual sanción incurrirá quien con ánimo de evadir acción de la justicia realizare los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos u objetos que constituyan medios de prueba. Bueno, en este pues no hay mucho que explicar realmente, pues la actividad de destruir, ocultar o suprimir en todo en parte un documento verdadero, de los que hemos estado platicando en estos casos, dice. Y obviamente será sancionado con las penas señaladas en los artículos anteriores o en sus respectivos casos. Entonces, definitivamente eso es por suprimir o destruir documentos verdaderos, ya sea públicos o privados, ¿verdad? Porque está señalando que son delitos de la naturaleza que hemos estado hablando. Entonces, serían documentos públicos, documentos privados, obviamente, los que efectivamente se están destruyendo, ¿verdad? Se están destruyendo. ¿Con qué objeto, con qué motivo, por qué razón? No lo especifica el tipo penal, porque al final y al cabo es un delito, como hemos visto ya, y que automáticamente ustedes ya lo percibieron, es un delito de acción. El hecho de destruir, ocultar o suprimir en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo. Y en este capítulo lo que hemos hablado son de documentos públicos o documentos privados, sin olvidar lo que se refiere al 324,
que se refiere o que nos indica lo relativo a la equiparación de los documentos. Estos documentos también pueden ser títulos de crédito, bonos y todo lo demás que ahí señalan en el 324. Entonces ahí está precisamente especificado. Y obviamente en el último párrafo que dice una igual sanción incurrirá quien con ánimo de evadir la acción de la justicia realizara los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documento u objetos que constituyan medios de prueba. Entonces, obviamente, la finalidad o lo que se busca en ese segundo párrafo es evadir la acción de la justicia. Entonces, ahora, si la supresión o ocultación de documentos son medios de prueba y el ánimo o la finalidad es evadir la acción de la justicia. Aquí en este segundo párrafo estamos hablando nos estamos refiriendo a algo distinto, ¿verdad? Algo distinto. Allá destruir y tal documentos. En cambio, en el segundo párrafo ya desdestruyen y hay un resultado. Miren, en el primero no hay ningún resultado. En el segundo, el resultado es evadir la acción de la justicia. Si solo se destruyen documentos para con cualquier motivo para ocultarlos o para o suprimirlos, simplemente para que no existan tal vez las obligaciones contenidas en esos documentos y después no se puedan ejecutar, entonces eso es una cosa. Pero si los documentos a los que se refiere son medios de prueba o documentos que de alguna manera son importantes para la acción de la justicia, entonces ahí sí tenemos una finalidad, que es evadir la acción de la justicia. Esa es la intención, ese es el propósito, ¿va? Eso es lo que nosotros pretendemos, ¿verdad? O lo que se pretende con ese delito, no nosotros, ¿no? Entonces, en ese caso, como les digo yo, cambia un momentito el segundo párrafo porque ya tiene un resultado que es evadir la acción de la justicia. Realizar las acciones que están en el primer párrafo, pero ya con el propósito o finalidad de evadir la acción de la justicia. Es decir, que esos documentos son esenciales porque ya hay un proceso o una acción iniciada con respecto a esos documentos, y obviamente al destruirlos lo que hace es que no obstaculiza precisamente la acción de la justicia, porque sin esos documentos pues obviamente no habrían medios de prueba o medios de convicción para poder resolver por parte de un juez la acción iniciada. Entonces ahí es ya otra situación. En el primero, la acción de destruir, ocultar o suprimir. Entonces hay tres acciones: destruir, ocultar o suprimir. En todo o en parte, un documento verdadero. Son, como digo, un delito complejo. Destruir, ocultar o suprimir, en todo o en parte, esos documentos, ¿verdad? En el segundo párrafo también se está refiriendo a las mismas acciones, ¿verdad? A las acciones de destruir, ocultar o suprimir. En igual sanción incurrirá con ánimo de evadir la acción de la justicia, realizare los hechos. Y los hechos a que se refiere son destruir, ocultar y suprimir en el párrafo anterior. Ahora, aquí sí hay un propósito, como les vuelvo a repetir e insistir. Aquí sí, aquí vamos a evadir la acción de la justicia. Eso es lo que estamos precisamente determinando. Eso es lo que estamos precisamente señalando. Entonces, no sé, bajo esas perspectivas, pues del análisis, obviamente, del análisis o del modelo que nosotros tenemos como método, pues ahí está ese delito. Conste que es un delito que yo no lo he visto.
casi no he visto un delito de esta naturaleza. Sí hay un delito genérico que es obstrucción a la justicia, pero está confirmado por otro set de normas, por unas leyes penales especiales, pero en este caso de la conformidad con el 327, pues no resiste mayor problema. Entonces, no sé si tienen algo que agregar o hacerlo saber. Si no lo hay, pues no habría mayor problema. Entonces, obviamente, prácticamente este artículo tiene dos análisis. Un análisis derivado del primer párrafo y un análisis del segundo párrafo. Cuando se trata de educación de documentos públicos y privados, pues deberíamos analizar el primero. Pero si es ya con el ánimo de evadir la justicia, pues obviamente ahí ya requiere otro análisis en el cual este delito esta acción, pues ya tiene obviamente un resultado, cosa que no tiene el primer párrafo. Entonces tenemos que hacerle dos análisis, ¿verdad? Obviamente a este caso. Pero para no perder mucho el tiempo en o sea que podrían hacerlo. Sí, cada párrafo es diferente porque en el otro sí hay resultado y son diferentes motivos por los cuales se hace o se comete el delito. No le digo, si solo es destruir documentos, pues es una cosa, pero si lo que se quiere es evadir la justicia, pues entonces ya requiere un análisis distinto con resultado. Es más, incluso creo que lo que es obstrucción a la justicia, que hay un delito también, creo que de alguna manera también absorbe esas acciones de ocultar o destruir no solo documentos, sino medios de prueba en general, no solo documentos como especifica aquí en este caso. Entonces, no representa mayor cosa. Voy a hacer un análisis para el próximo día de clase, porque obviamente ese delito de obstrucción a la justicia es un delito nuevo, es un delito posterior, por lo que me parece que obviamente este delito de alguna manera ya podría estar derogado o modificado por el otro delito de obstrucción a la justicia. Entonces, por eso lo vamos a dejar ahí sin mayor explicación, sin mayor análisis, aunque obviamente podría hacerse el análisis de conformidad con lo que nosotros tenemos como esquema. Bueno, entonces, importante es lo que yo... No, el resultado no es la destrucción. El resultado es evadir la acción de la justicia. Con la quema de esos documentos, destrucción o ocultación, lo que se da como resultado, la evasión o evadir la acción de la justicia. Sí. Entonces tenemos para poder entrar a algo que yo les había pedido, de que leyeran el artículo 327 y obviamente vieran lo especial, ¿verdad? Raro es que no estén en la ley electoral y de partidos políticos ese delito, porque se refiere específicamente a esos casos. Situaciones o circunstancias que estamos próximos a tener, porque prácticamente este es el año preelectoral, es el tercer año y obviamente me parece que a finales o a mediados de este año empieza el problema de los partidos políticos. Entonces, por favor, leer el artículo 327A
Así despacio y con buena letra, por favor. ¿Lo leo, licenciado? Gracias, Emi. Dice agravación electoral. Las sanciones establecidas por los delitos tipificados en este capítulo se incrementarán en la mitad cuando se cometan con fines electorales. La sanción se incrementará en 2/3 partes. Si el delito es cometido por magistrado, funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos, funcionario o empleado del Estado de cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas, descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal, laboral, y se le aplicará además de la pena la inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público que desempeñe. Bien, bien. De la lectura y el análisis que ustedes pudieron hacer, si es que cumplieron con la tarea que yo les había dicho de leer esto, entonces, ¿qué me pueden decir acerca de este artículo 327A? Por ahí hay ya dos criterios que no dejan de estar en la vía correcta. Tal y como lo indicaron hace un momento ahí en la notita que subió Renata y Aida del Carmen, efectivamente, y el mismo capítulo, la misma denominación del 327A, así lo indica, agravación electoral. Entonces aquí simplemente es un agravante, no es un delito en sí mismo, sino solo son agravantes. Agravantes si los delitos contenidos de falsedad material, falsedad ideológica o falsificación de documentos que estuvimos leyendo son con fines electorales. Si son con fines electorales, se hacen cuando ya está en el periodo electoral, que obviamente es el Tribunal Supremo Electoral que oportunamente tiene que señalar el momento de iniciarse precisamente el proceso electoral o la actividad electoral. Entonces, al darse eso, entonces ya efectivamente estas finalidades o estos son agravantes. Y serán agravadas, dice, las sanciones establecidas para los delitos tipificados en este capítulo se incrementarán en la mitad cuando se cometan con fines electorales. O sea, se le agrega 50% más. Se agregarán en la mitad, o sea que se incrementarán si se refiere a cuestiones electorales. Y obviamente, ¿verdad? Si el delito es cometido por funcionario o empleado público del Tribunal Supremo Electoral o integrante de la Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos, funcionario o empleado del Estado, entonces ahí se incrementará en 2/3 partes. Entonces, esto es, como le digo, no es un delito, sino que es nada más una agravante. Cuando si estamos ya en periodo electoral y ha sido determinado. Obviamente, como ustedes están viendo,
la Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos. Estos órganos se dan en el momento que se dan las elecciones. Pues estamos hablando, ¿verdad?, que es la Junta Receptora de Votos, y estamos hablando de una Junta Electoral Departamental. Cada departamento, de acuerdo a las leyes electorales, crea su Junta Electoral, aprobada obviamente por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, obviamente allí es donde se especifica en estos casos. O sea que estos delitos más que todo se dan o se producen cuando ya está iniciado o ya hay un proceso electoral. Y entonces, en todo caso, al aplicarse a esos casos, eso constituye nada más que un agravante, no un delito por sí mismo. Entonces, eso, como le digo, lo tenemos que tener claro. Únicamente 2 personas hicieron su aporte muy efectivo, muy bien hecho. Y de ahí, nada. Enedelia Maribel, por favor, cuéntenos, ¿qué estás tomando? Gracias. Gracias, licenciado. Gracias por estar tomando, ¿o qué? Como acá dice que será en la mitad, cuando se cometa con fines electorales, y en 2/3 partes. Es decir, entonces ahí ¿cuánto le tendríamos que sumar? La mitad más las 2/3 partes. Sí, sería es que las acciones, sí, cuando hay esos delitos, así en general, obviamente se incrementarán a la mitad. Pero sí, el que los cometió, si el sujeto activo, es de los que ahí se mencionan, ¿va? Magistrado, funcionario, empleado, cuando ya es un empleado, funcionario público, entonces en ese caso se aumentarán en 2/3 partes. Eso es lo que indica. Ahora, los delitos por sí mismos, cuando es un particular que no son de las personas señaladas en el segundo párrafo, ahí solo se le aumenta en 2/3 partes. Solo la mitad. Solo la mitad. Solo la mitad. Eso es lo que le está diciendo. La mitad, ¿va? Para que cometa estos delitos, falsedad material, falsedad ideológica, falsificación de documentos, pues obviamente se le incrementará en la mitad. Pero si el autor, si el autor fuera un empleado, funcionario público de los que aquí se especifican, entonces vamos a aumentarle 2/3 partes. O sea, es una pena más agravada que la primera, la que leímos en el párrafo. Okay. Sí, claro, totalmente claro, licenciado. Muchas gracias. Vaya, pues, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Entonces, obviamente no es objeto de análisis como si fuera delito, porque simplemente es un agravante. La agravante de estos delitos cuando la finalidad o estamos, ¿verdad?, es en procesos electorales. Ahí es donde efectivamente hay estos agravantes y se dan precisamente en algunos casos. Obviamente se pudieran dar en algunos casos, ¿sí? Cuando hay procesos electorales. Bueno, eso es lo que teníamos que tocar precisamente respecto al capítulo 2, con respecto precisamente a lo que es la falsificación de documentos. En el siguiente capítulo 3, está a partir del artículo 328, ahí estamos viendo falsificación de sellos, papel sellado, sellos de correo, timbres y otras especies fiscales. Entonces, eso es lo que se refiere precisamente este capítulo 3. Entonces, obviamente, el nombre nos pierde un poco. Bueno, si todos lo leemos así como es rutinariamente o ordinariamente se ha hecho, pues qué fregado, ¿verdad? Sigamos adelante. Pero obviamente con esa
especificidad que yo lo busco. Entonces, ¿a qué se refiere cuando, a qué se refiere la palabra sellos? ¿Qué es un sello? Para variar, ¿verdad? Yo poniéndoles ahí en problemas o a pensar o a buscar, ¿verdad? Una marca. ¿Ah? Una marca. Una marca. Sí. Sí, podría ser una marca, pero más específicamente, ¿qué sería un sello? Una autorización, una estampilla. ¿Será? Ah, qué interesante. Ahí lo que dice Ana Maite Cruz, marca oficial, ¿verdad? Signos representativos. Obviamente, muchas veces nosotros hablamos o se habla, el documento ha sido autorizado por una institución, exactamente por una persona o por un funcionario público, ¿no? Usualmente nosotros hablamos también sellos de hule, ¿verdad? Que es lo que hablamos de sello. Obviamente, los profesionales tenemos nuestro sello, ¿no? Los abogados y notarios tenemos nuestro sello profesional, que además de la firma tiene que agregarse o ponerse un sello, ¿eh? Y que obviamente ese sello lo que hace es no solo identificar obviamente a la persona, entonces, sino que obviamente ese sello es de carácter oficial. En cuanto a esos sellos, pues, porque no solo son para funcionarios o públicos o instituciones, sino también los profesionales, ¿verdad? Nosotros tenemos precisamente estos sellos, efectivamente, que de alguna manera respaldan la función que uno realiza como profesional o la función que realiza las entidades públicas. Entonces, casi todo es exigible que haya sello y firma para tener validez el documento. Si el documento solo está firmado y no sellado por un abogado o por un profesional, obviamente no está autorizado. Entonces, lo que le dicen es vaya que le pongan el sello, igual que en una oficina pública. Si a ustedes les entregan un documento y no tiene el sello de la institución que está acreditando ese documento, exactamente Luis Férez lo que está diciendo es una acreditación que acredita, entonces obviamente no tiene ninguna validez. Y obviamente, como es importante tener esos sellos, también procede que en algunos casos haya personas que falsifiquen esos sellos, que hagan falsificación de esos sellos a efecto de darles validez. Cuando hablábamos precisamente de algunos documentos falsificados y que obviamente se estaban falsificando o alterando unos verdaderos, o se hacía en todo o en parte, obviamente esas personas firmaban y además le ponían un sello, que no era el sello oficial, sino era un sello falsificado para hacer creer a la persona que recibiera ese documento de que sí tiene toda la validez del caso, cuando no era así, derivado precisamente de la falta de ese sello. Entonces, obviamente es eso. En la siguiente nos habla de papel sellado. ¿A qué se refiere con el papel sellado? Sí, es un documento válido legal, pero de alguna manera
ese papel sellado obviamente tiene valor. O sea, hay de diferentes valores. Diferentes valores, ¿no? Ya, como les digo antes, pues se utilizaba más el papel sellado. Tenían distintos valores dependiendo del valor, porque de alguna manera el papel sellado se utilizaba para el pago también de... el protocolo también es papel sellado, ¿eh? Exactamente, y documentos para pagar impuestos, dice. El papel sellado de alguna manera está establecido en la ley qué documentos y qué valor deben de tener el papel sellado para poder emitir realmente un documento. El papel de protocolo es un papel sellado y obviamente tiene un valor, porque ese papel de protocolo se tiene que adquirir precisamente, se tiene que comprar. Ya el papel de protocolo tiene un valor y eso obviamente tiene que tenerlo para poder autorizar o elaborar o faccionar escrituras públicas. Se hacen en papel sellado y de alguna manera ese papel sellado está cubriendo un impuesto. O sea, está bajo el control de la SAT, porque obviamente esos son impuestos que percibe el Estado. Entonces, por lo tanto, de alguna manera, en estas falsificaciones, a quien se está defraudando principalmente es al Estado. No obstante que también los particulares estamos siendo también afectados porque prácticamente nos están dando un documento público que no está sellado o cuyo sello fue falsificado. Y obviamente, como hablamos en esta actitud de este tipo de delitos, que es contra la fe pública. O sea, seguimos hablando de delitos que atentan contra la fe pública y se realiza este delito cuando se falsifican sellos oficiales, sellos de que utilizan las oficinas públicas o las que utilizan también los profesionales. Y obviamente, de alguna manera, con estos documentos, obviamente lo que se está haciendo es defraudando al Estado en la percepción de los impuestos que le responden para esos documentos. Porque le digo, cada documento que se entrega, la ley misma rige o regula qué cantidad de timbres o el papel sellado que debe de tener para poder autorizar un documento de esa naturaleza. Entonces, ahí, hasta en eso, gana el Estado, porque son impuestos que percibe. Entonces, ahí lo que tenemos precisamente en ese papel sellado. Claro, desde hace rato, desde hace mucho tiempo, se autorizó, ¿verdad? Se autorizó precisamente poder utilizar o poder adherir timbres fiscales. Utilizar una hoja de papel no sellada, pero a esa hoja de papel bond, dependiendo del documento, pues lo que se hace es adherirle timbres de conformidad con la ley o timbres de ley a efecto de cubrir el impuesto que eventualmente solo podía cubrirlo con una hoja de papel sellado. Pero la hoja de papel sellado se puede sustituir por timbres fiscales que se le adhieren a esa hoja. A esa hoja de papel bond en la cual estamos nosotros haciendo estos documentos, ¿verdad? Entonces, eso es la importancia, que no solo es un documento público en el cual se atenta precisamente con la confianza y la seguridad que se tiene en esos documentos, sino que a la cola hay, de alguna manera, no específicamente porque esos delitos específicamente están contenidos en otra área, se está cometiendo también una defraudación tributaria. Se está defraudando al fisco, se está defraudando al Estado en relación porque se está evadiendo, ¿verdad?, el pago de los impuestos que la ley determina al falsificar estos tipos de documentos. Igual pasa con los sellos de correo. Conste que lo que es el correo y todo, ¿verdad? El correo y todo, pues ya no mucho se utiliza. Obviamente los correos electrónicos, las comunicaciones virtuales,
ha sustituido precisamente a esto. Ya son muy pocos los que van todavía al correo a dejar las cartas que antes era el medio único de comunicación, va por escrito. Pero como le digo, desde que toda este cambio se da en la cuestión, en la vía electrónica, en el que los correos son electrónicos, entonces ya no hay necesidad, ¿verdad?, de tener que ir a correo a dejar las cartas que nosotros teníamos que enviar en aquella época cuando todavía yo era, pues no tan pequeño, pero sí era pequeño, y que me tocaba a veces llevar esas cartas. Obviamente, el correo electrónico es mucho más rápido, pues porque en cuestión de minutos, sea la persona a quien se le envía, pues lo recibe y lo puede contestar también en un lapso así bastante corto de tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí no hay ningún problema. Entonces, muchos de delitos, le digo, pues ya no se cometen tanto porque ya no se utilizan. Y obviamente, sí surte efecto cuando hablamos de especies fiscales. Son los timbres fiscales que acreditan el impuesto por los documentos que, como les digo, se tienen que enviar o se tienen que timbrar. Porque, como les digo, la ley determina, por ejemplo, en nuestro caso, qué cantidad de timbres fiscales o de impuesto deben de tener los documentos que nosotros como notarios extendemos. Entonces, ellos tienen que señalar precisamente cuánto es el impuesto a cubrir y obviamente cuánto es lo que debemos pagar. Entonces, ahora últimamente pues no he oído mucho de falsificación de timbres, pero con anterioridad sí había una mayor cantidad de timbres falsificados. Timbres falsificados. Entonces, eso es lo que precisamente está tratando de proteger en este capítulo el Código Penal. Proteger todos estos documentos de carácter público que de alguna manera dan o hacen constar la legalidad de la autenticidad de ese documento y obviamente el ingreso de ciertos impuestos o de ciertas, obviamente, bueno, sí, impuestos que debemos pagar al Estado. Entonces, uno de los primeros es precisamente el artículo 328, que ahí se refiere a todos los documentos que tiene como capítulo o denominado el capítulo que estábamos hablando acá precisamente, ¿no? Entonces, por favor, si alguien me puede leer el artículo 300. ¿El bien jurídico tutelado? Sí. Sí, el bien jurídico tutelado sigue siendo, obviamente, la fe pública. Porque esos son documentos que de alguna manera se extienden a las personas, al público en general, y son documentos que tienen que llevar todas las formalidades y legalidades del caso. Que en todo caso, los timbres, la hoja de papel sellado, todo eso tiene que estar, obviamente, controlado y por el Estado. Siguen siendo delitos contra la fe pública. Entonces, el primero, como le digo, falsificación de sellos, papel sellado y timbres. Esto responde a todos los documentos que vimos con anterioridad. Por favor, el 328. Artículo 328. Falsificación de sellos, papel sellado y timbres. Quien falsificare sellos oficiales, papel sellado, estampillas de correo, timbres fiscales o cualquier otra clase de efectos sellados o timbrados cuya emisión esté preservada a la autoridad o controlada por esta, o tenga por objeto el cobro de impuestos, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, los introdujera al territorio de la República, los expedientes o usare. Los expendieren. Sí. Se expendieren o usar. Bueno, entonces tenemos ahí precisamente la falsificación de esos documentos. Entonces, como le digo, de alguna manera, muchos de los timbres fiscales o el papel sellado tienen por el objeto del cobro de impuestos
o de alguna manera son cantidades de dinero que ingresan a las arcas nacionales, que obviamente todo esto tiene que tener control por la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria. Ellos son los que tienen controles para estos documentos que estábamos leyendo, porque de alguna manera el poner un timbre, ¿verdad? O poner un sello, o un sello de correo y todo, lo que acredita a la vez es el pago de impuestos. Es que acredita que usted pagó los impuestos que debe de pagar por ese negocio o por ese documento que le ha sido extendido a usted. Exactamente, también para que se dé esa fe pública, ¿no? Entonces, obviamente, eso es lo que acredita. Por ejemplo, la legalización de firmas, que es la que en este momento se me ocurre. Entonces, lo que se tiene que pagar ahí son 15 quetzales en cuanto a cuestiones tributarias, porque hay que agregar un timbre notarial de 10 quetzales, que eso responde a los fondos para el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y un timbre fiscal de 5 quetzales. Los 5 quetzales es precisamente el impuesto que se paga al Estado por legalizar firmas o documentos. Y obviamente, cuando uno como notario realiza estas funciones, de alguna manera uno se vuelve automáticamente como un ente receptor de impuestos, ¿no? Un ente que va a hacer de que el Estado efectivamente, o velar porque el Estado efectivamente obtenga lo que le corresponde por los impuestos pagados en esos timbres, por los documentos que uno obviamente está emitiendo. Así, muchos documentos que nosotros extendemos en cuanto a legación de documentos o testimonios que nosotros les entregamos de escrituras públicas, obviamente llevan, en todo caso, siempre va a llevar timbres fiscales para el pago de los impuestos. Obviamente también cuando hace uno compraventas y las inscribe en el registro de la propiedad, también debe pagar el impuesto del IVA. El impuesto del IVA lo debe pagar y acredita ese pago con timbres fiscales. Pero ahora el timbre fiscal ya también se utiliza poco, porque también lo que se utiliza más para no estar pegando tanto timbre, salvo algún caso que uno tenga que hacerlo, es ir a las cajas receptoras de la SAT y pagar el impuesto. Ahí en registro de la propiedad está una oficina de la SAT en el cual se puede pagar el impuesto que corresponde por el pago del IVA. Por lo tanto, ya el timbre fiscal no se utiliza, pero hay una caja receptora que acredita el pago por el valor de estas cantidades que están estipuladas en la ley. Entonces, ahí precisamente está establecido esto. Entonces, eso es lo que está acreditando también el pago de los impuestos. Entonces, el delito acá es falsificar, obviamente, y falsificar, ¿verdad? Ya está determinado qué consiste falsificar, porque eso lo vimos en delitos anteriores, lo que es la falsificación de todos estos especies fiscales o timbres, especies de timbres, ¿verdad? Todo lo que ahí se estipula, falsificar cualquiera de ellos, que de alguna manera, como les digo yo, nos fastidia a todos en la población, porque cuando uno utiliza un timbre falso, obviamente al primero que le cae es a uno que fue el que fue a dejar ese timbre. Y obviamente después a ver si encuentran a la persona que los falsificó, si es que uno no sabía que eran falsos, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente eso es lo que se está tratando de hacer. Entonces, prácticamente seguimos siendo todos afectados por la comisión de estos delitos.
el Estado por no recibir los impuestos y obviamente la población porque está utilizando documentos que en algún momento no tienen validez y no van a ser aceptados en donde usted lo tiene que ingresar o donde tenga que registrar esos documentos. Entonces esos ya no tendrían ninguna validez. Entonces ahí obviamente pues eso es lo que se está haciendo. Y obviamente los timbres notariales y los timbres fiscales también son emitidos por el Estado. Ellos son los que incluso están regulados en cuanto a los valores y los colores que utiliza cada uno de los timbres dependiendo de su valor. A ver, Elizabeth, por favor. Gracias, licenciado. Licenciado, entonces ahora con respecto a lo que usted dijo, de esas cajas donde usted va, cajas que puede ir a la SAT y pagar los impuestos, ya no tendría ningún problema con esta falsificación de sellos, ¿verdad? Este artículo se va quedando como obsoleto. Sí, exactamente, porque la mayoría de gente ya no está comprando timbres. Antes, cuando nosotros no teníamos esa facilidad, a veces teníamos que pagar, por ejemplo, póngale una cantidad de 1,000 quetzales y entonces eso y los timbres, el máximo valor era de 100 quetzales. Imagínense usted, teníamos que pegar toda esa cantidad de timbres en una hoja ahí para acreditar el pago. Y cuando a veces era mayor de 1,000 quetzales, imagínense, prácticamente la hoja estaba prácticamente tapizada en ambos lados con todos los timbres que a muchas veces se le tenía que adherir porque no había otra forma en que aquella época nosotros pagábamos o acreditábamos el pago de ese impuesto, de los impuestos por la inscripción de un bien en el registro de la propiedad. Entonces, bajo esa circunstancia. Y otra cosa, ¿verdad? Que teníamos que utilizar aquellas esponjitas de agua para hacerlo. Si no la teníamos que sacar la lengua y empezar a chupetear esos timbres fiscales para poder pegarlos, como quien dice, en la hoja. Y obviamente todavía seguimos haciéndolo, que no solo pegábamos los timbres, sino también teníamos la obligación de cancelar esos timbres porque habían sido utilizados y sobre ese timbre teníamos la obligación de perforarlos con una perforadora pequeña, obviamente aquellos de ruedita, aquellos chiquititos, o ponerle encima el sello profesional para de alguna manera que ya sean cancelados esos timbres y que ya no se pudieran volver a reutilizar. Porque el riesgo es que si no se cancelaban o no se cancelaban, ya sea por vía la perforación o vía por ponerle el sello profesional, había gente que los despegaba y los volvía a utilizar. Los volvía a utilizar precisamente, porque eso sí habían casos de personas que despegaban timbres o reutilizaban esos timbres fiscales. A veces el problema era cuando se cometía un error y tenía uno que precisamente volver a pegar esos timbres. Entonces habían ciertos trucos que se utilizaban efectivamente porque no era que uno estuviera evadiendo impuestos. Se había cometido un error en el documento y ahí estaban adheridos los timbres. Entonces tenía que despegarse y despegar esos timbres a veces costaba bastante. Pero ya había un truco por ahí que yo en algunas veces lo utilicé por esos errores para poder despegarlos y para que no fueran afectados en su integridad y después pegarlos con pegamento al documento ya que se había hecho con todas las formalidades. Entonces eso se hace, se perfora o se le pone el sello encima a ese timbre fiscal o a ese timbre notarial a efecto de que no puedan ser reusados o reutilizados nuevamente en otro documento para no evadir el impuesto, lo que se tienen que pagar por ellos. Eso es, Elizabeth. Gracias, licenciado. Bien. Entonces, obviamente, al hacer nuestro análisis, porque aquí sí debemos hacer el análisis, en el entendido de que todos esos documentos son sobre los que pudiera recaer
la falsificación, ¿verdad? La falsificación se refiere a todo o a la falsificación de cualquiera de esos documentos que aquí están especificados en ese capítulo y que de alguna manera también se especifican, obviamente también en el código, en el delito de falsificación de sellos, papel, sello y timbres, obviamente, e incluyendo no solo las especies fiscales y los timbres, sino también los sellos de las instituciones o sellos profesionales, que de alguna manera la acreditan. Y esa utilización de sellos, ¿saben desde cuándo surgió? ¿Desde cuándo existe eso? ¿O tienen alguna idea o alguna vez lo vieron? ¿Alguno tiene idea? De tipo los vaqueros, ¿verdad? No, porque ahí se sellaba puros balazos la cosa. No, desde mucho antes, desde la Europa, en Europa, en la época medieval, los reyes tenían un sello con el cual al documento que ellos firmaban o de alguna manera legalizaban o acreditaban, ya sea cartas oficiales o documentos oficiales, lo que hacían era derretir, porque esos fueron los primeros sellos, antes de que salieran los sellos de hule. Lo que se hacía es derretir prácticamente cera o cera aquella de las veladoras o candelas, se derretía y se echaba una cantidad en el documento. Después el rey tenía ya sea una estampilla, así como quien dice de metal, o a veces el anillo, que eran así grandes, lo que hacían es dejarlo impreso en la cera o obviamente o en la, ¿cómo es que se llama de las candelas? ¿Cómo es que le llaman al material ese de las candelas? Que todavía lo utilizan. Cera. Parafina. Sí, parafina, exactamente, cera, parafina o todos estos tipos de materiales que se derriten o se funden cuando se calientan y después al enfriarse, obviamente, restablecen. Entonces ahí era el momento de aprovechar para poner el sello oficial del rey que estaba emitiendo la orden o que estaba autorizando o que estaba contestando una carta oficial, ¿verdad? Eso se utilizaba también. Y a veces ese sello reemplazaba, porque había muchos o algunos que no sabían escribir, obviamente reemplazaba a la firma. Entonces, ese era el sello oficial, ya sea en el anillo o en sellos así de metal, en bronce, para poder dejar impreso precisamente ese sello oficial, que le daba el carácter de legalidad o que efectivamente ese documento era auténtico y estaba ordenado o autorizado por el rey o cualquiera otra de las autoridades que le correspondía hacer eso. No sé si ustedes en las películas han visto también eso. En algunas películas se ve cuando precisamente hacen precisamente eso. La de Robin Hood. Sí, Elizabeth. La de Robin Hood. También va usted. En las japoneses también. O sea que esa característica de poner sellos, de acreditar la legalidad para que sepan que lo que está diciendo ahí es verdadero, legítimo, existe desde hace cientos de años. Si ustedes se dan cuenta y se ponen así, empiezan a ser muy observadores y bueno, yo siempre he sido muy curioso en ese tipo de cuestiones y efectivamente ahí fue donde dije yo, con razón tenían estos su sello especial para poder refrendar o de alguna manera firmar o acreditar documentos los reyes, ¿no? Para que supieran que efectivamente no era un documento falsificado, sino era un documento oficial del rey, autenticado y legal, o sea, legítimo, pues. Obviamente estaba legitimado por esas características que tenía. Y todavía tenemos, como le digo, miren en qué siglo estamos, y todavía
todavía nosotros tenemos esa cuestión de utilizar los sellos, que de alguna manera es lo que nosotros decimos. Ahí es donde acreditamos y efectivamente se está protegiendo la fe pública, la confianza y la seguridad de los ciudadanos en los documentos que son firmados por los funcionarios o empleados o por algún profesional que tiene que refrendar esos documentos. Tal vez ahí ya le dan un poco más de comprensión realmente al tema de para qué sirven y qué tiene que ver con la fe pública este tipo de instrumentos, ¿verdad? Obviamente, ustedes al leer el artículo ven que efectivamente no hay resultado. No hay resultado. Obviamente, solo es un delito de acción, como los muchos que hemos estado leyendo hemos estado haciendo los análisis. Estos delitos no tienen ningún resultado. Entonces, obviamente también ustedes ya pudieron notar que el delito del sujeto activo es cualquier persona. El sujeto pasivo, pues ya sabemos quién es el sujeto pasivo, toda la población, todos pueden ser afectados, e incluso el mismo Estado, y sobre todo cuando se trata de documentos que de alguna manera se acredita el pago de alguna manera de los impuestos, ¿verdad? Se acredita que el impuesto ha sido pagado. Entonces, obviamente, el único verbo o acción que tenemos ahí es falsificar. Falsificar. Y cuando se habla de falsificar, estamos hablando de sellos, papel sellado y timbres. De sellos, papel sellado y timbres, tal y como dice la denominación, que ahí mismo dice o establece. Solo que en la denominación no incluye las estampillas de correo. Pero como le digo, ya las estampillas de correo creo que ya pasaron a la historia. ¿Quién va a estar falsificando estampillas de correo si ya efectivamente son muy pocas las que se venden? Y si son pocas las que se venden, simplemente es perder tiempo, pues. Sí, obviamente lo que también está falsificar, obviamente, sellado su bienestar al Estado o controlada. Obviamente, el segundo párrafo que se estaba haciendo referencia hace un momento, dice falsificar. Y obviamente, y ahí mismo tenemos en ese segundo párrafo, a sabiendas los introdujere al territorio de la República, los expendiere o los usare. Entonces, el hecho de la falsificación de sellos es la falsificación. Pero en el segundo párrafo amplía a otras acciones como es a sabiendas introducir estos documentos falsos al territorio de la República, los expendiere o los usare. Entonces tenemos no solo la falsificación en sí, el hecho, pero también extendido, porque es una acción extendida, el introducirlos al país y expenderlos, obviamente, expenderlos o utilizarlos. O sea, no solo la falsificación, sino usarlos o a sabiendas ingresarlo al país o expenderlos. Esas son las acciones agregadas, porque si solo miramos ahí, la denominación dice falsificación, pero en la falsificación, esas otras acciones también están sancionadas, aun y cuando no sea un hecho mismo de falsificación, sino sean acciones distintas a la falsificación. Son acciones distintas a la falsificación. Entonces, dentro de ese delito que solo se refiere o debería referirse a la falsificación, también sanciona. También sanciona la introducción al territorio de la República de estos documentos, expenderlos o utilizarlos. Obviamente, resultado no tenemos.
¿Cuál sería el elemento normativo? A sabiendas, que a Sí, sabiendas lo introducir en el territorio de la República. exactamente. Ese es el único que está denominado como un elemento normativo. Obviamente eso es lo que tiene, obviamente, de característica al ingresarlos al país. Obviamente también no dejan de ser documentos emitidos por el Estado, porque obviamente ahí mismo va la emisión, que ahí dice está reservada a la autoridad o controlada por esto, porque la emisión de estos documentos está precisamente controlada y hecha por obviamente la autoridad. O sea, el Estado es el que vigila precisamente o obviamente vigila la autorización y la emisión de estos documentos. Entonces no dejan de ser de alguna manera documentos o de carácter público, ¿verdad? No dejan de ser documentos públicos porque la emisión o la autorización de estos solo es por parte del Estado. Por parte del Estado. Si seguimos adelante, pues el COP no tenemos nada que agregarle. Obviamente ahí tenemos el elemento subjetivo, genérico, es doloso, el específico que no creo que resulte más problemático para ustedes, ¿verdad? Problemático para ustedes, porque ya hemos estado trabajando eso y obviamente ahí tendríamos nosotros el análisis. Los elementos de este delito, pues únicamente el elemento número 1 que se refiere a la acción de falsificar, ¿verdad? O a sabiendas introducir al territorio de falsificar estos documentos o a sabiendas introducirlos al territorio, expenderlos o utilizarlos. Eso sería el elemento número 1, ¿verdad? Falsificar sellos, papel sellado, timbres, estampillas de correo, o a sabiendas introducirlos al territorio de la República, expenderlos o utilizarlos. Eso sería el primer elemento. El segundo elemento, obviamente, que estos documentos o los documentos a que se refiere, son autorizados o la emisión y su expendio está únicamente reservado a la autoridad. Esté reservado, que la emisión o el expendio o la emisión de estos documentos esté reservado a la autoridad competente. Como dijo, perdón, licenciado. Bueno, entonces, en el segundo, lo que especifiqué, de que la emisión y expendio, de estos documentos, o el expendio, la emisión, ¿verdad? Y el expendio de estos documentos esté bajo la autorización o controlada por el Estado. Que la emisión de estos documentos y expendio esté supervisado por el Estado, controlada o reservada a la autoridad controlada por el Estado. Gracias, licenciado. Vaya. La emisión y expendio de estos documentos esté autorizado o controlado por el Estado.
Y obviamente el tercer elemento es, obviamente, solo copiar el elemento subjetivo específico. Y ahí ya tenemos completo nuestro elemento de este delito. El 329 ya es algo que ya no he visto desde hace muchísimos años. No sé si alguno de ustedes tenga algún caso de falsificación de billetes de lotería. Yo no he visto ya ese tipo de delitos. Sí hubo algunos casos hace muchos años, ¿verdad? Pero realmente en este caso, en estas épocas, pues ya no he visto. No sé, ¿alguno de ustedes ha visto falsificar billetes de lotería? Bueno, creo que el silencio lo dice todo. Por favor, el artículo 329 del Código. ¿Verdad que no? El Código Penal, por favor. Artículo 329. Falsificación de billetes de lotería. Quien falsificare billetes de lotería debidamente autorizados o alterare los billetes verdaderos será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas los introdujere al territorio de la República, los expendiere o usare. Bueno, ya tenemos la frase célebre y la de siempre, ¿verdad? Que tenemos en el último párrafo, lo mismo que dice en el anterior artículo. En este caso estamos hablando de la misma falsificación, porque obviamente las loterías están autorizadas y controladas por el Estado, ¿verdad? Ellos son los que precisamente son los que autorizan la existencia de loterías. Entonces ellos son... hay algunas otras loterías, pero la única que yo veo así, o la que más oigo, es la famosa Lotería Santa Lucía. ¿Habrá otra lotería? No, ¿verdad? Entonces es la única que veo, incluso que andan vendiendo ahí número de Lotería Santa Lucía, y que también andan haciéndole propaganda, hasta los tres huitecos andan haciéndole propaganda a esta Lotería Santa Lucía. Pues bueno, obviamente eso es el delito. No tiene mayor diferencia. Lo único es que sobre lo que recae este delito son billetes de loterías debidamente autorizadas, porque obviamente las loterías deben de ser autorizadas por el Estado. El Estado es el que autoriza las loterías, obviamente, ¿verdad? Porque también hay un delito por ahí cuando obviamente no se tiene o se hacen rifas y loterías sin autorización del Estado. Y está dentro de las estafas. Me parece que ese delito está dentro de las estafas. Entonces aquí obviamente falsificar o alterar números de lotería. Eso es lo que precisamente se podemos ver en la acción. Yo creo que el análisis de esto ya ustedes se pueden atrever a hacerlo sin mayor problema, porque es repetir varios de los que ya hemos visto en cuanto a la falsificación de documentos, ¿verdad? No tiene mayor diferencia. Lo único que cambia es el documento sobre el cual recae la falsificación, pero de ahí es lo mismo. Por lo tanto, no creo que exista problema para que ustedes puedan efectivamente hacerlo. Con permiso de ustedes, salud, que les caiga bien. Este frío, no vayan a creer que es otra bebida, porque de repente van a sacarlo ahí publicado diciendo, miren, el licenciado de penal se echa los tragos ahí. Y Emi va a ser la primera que lo va a publicar por esa risa que tiene. Mari Carmen, todo.
Usted no se la creyó, Dani. Usted lo que dice es que envidia. Yo quisiera también uno. Bueno, entonces ahí tenemos esto. Entonces, de veras ya nos depositaron. Con razón, ya tenemos con qué. Este fin de semana va a estar bueno entonces. Bueno, prácticamente es martes. Sí, este fin de semana va a haber con qué. Agua pura, pero es más sano. Es más sano. Yo tomando un té frío, en cambio usted tomando agua pura. Es preferible. Pero si no, también le pega a la mujer si se descuida. Así que no solo le pega el trago, sino que le pega a la mujer, aprovechando su estado de inconsciencia. Es el momento para aprovechar. Bueno, entonces ahí tienen ustedes para analizarlo y hacer el análisis. Pues obviamente si oportunamente tuvieran una duda, pues obviamente lo podrán hacer en los repasos que se hace. Ya le dejamos tarea al doctor Alberto Mejía. Pues la podrían especificar, pues no creo que represente mayor problema. El siguiente, 330. Entonces, nuevamente las mismas frases, solo que aquí lo que recae es sobre un objeto distinto, ¿verdad? Por favor, el 330. Artículo 330. Sí. Artículo 330. Falsificación de placas y distintivos para vehículos. Quien falsificare placas u otros distintivos para vehículos que las autoridades acuerden para estos o alterare los verdaderos será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas usare placas o distintivos para vehículos falsificados o alterados. Ninguna cosa extraordinaria que podamos ver. Solamente es la falsificación de placas y distintivos para vehículos, ¿verdad? ¿Saben ustedes? Sí, pues últimamente lo que dice ahí es falsificar o alterar, pero sí hay algunos que les echan incluso hasta pintura o los pintan para ocultarlos, que eso sería otra forma. Pero en este otro caso es para falsificar. O en todo caso, tal vez lo podrían jalar un poco por la alteración, pero realmente el alterar, ¿verdad? Porque algunos tratan de ocultarlo, sobre todo los de las motos que ya no lo ponen en la parte trasera, sino que a veces por un lado o por otro, o a veces cuando usted mira, no la mira, sino que hay que agacharse para ver las placas, ¿verdad? Para poder identificar al vehículo, ¿verdad? Para actuar anónimamente y que no sean identificados en caso de accidente, ¿verdad? Poder salir huyendo y todo, ¿verdad? Eso es lo que podrían hacer en todo caso, pues. O sea que incluso la alteración puede ser cuando ya se ha visto algunos casos y han sido publicados en Facebook que le echan una como pintura blanca o si no los despintan, despintan los números para que ya no se mire o se omita 1 o 2 números y entonces realmente ya la identificación resulta un poco difícil, ¿verdad? Que ahí de alguna manera podría entrar en la alteración realmente de esas placas o distintivos de vehículos, ¿verdad? Ahí entra precisamente la alteración. Entonces, eso es lo que tenemos ahí precisamente. Obviamente, ya también vamos a dejarlo para no dejarlo a medias porque ya son las 4 menos 10. Entonces vamos a dejar ahí la actividad. Pero como le digo, para mí que no necesita mayor explicación, porque prácticamente es lo mismo que hemos estado en cuanto a la falsedad o alteración de documentos. En este caso, esa acción recae sobre placas o distintivos para vehículos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Entonces, si gustan, lo dejamos ahí y entonces lo terminamos precisamente el día jueves. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde.
Buenas tardes. Gracias, licenciado. Feliz Feliz tarde. tarde. Bueno, Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde, licenciado. buenas tardes, Yeolson. Yeolson, es coreano, Yeolson, Seon.